Día 152. Capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, en el año 500 cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba, para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Y luego todo el pueblo se unió en un grito de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. Muchos de los sacerdotes mayores y los jefes de familia que habían visto el primer templo lloraban, pero otros gritaban de alegría. De los procedimientos de los judíos al llegar aprendamos a empezar con Dios y hacer lo que podamos en la adoración de Dios cuando no podemos hacer lo que quisiéramos. Ellos no podían tener un templo de inmediato, pero no iban a quedarse sin altar. El miedo al peligro debiera estimularnos a nuestro deber. Tenemos muchos enemigos, entonces es bueno tener a Dios como amigo nuestro y mantener la comunión con Él. Nuestros temores debieran ponerse de rodillas. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás cuando los babilonios... Los sacrificios por todas estas solemnidades fueron un gasto grande para un pueblo tan pobre, pero además de los expresamente nombrados, muchos trajeron ofrendas voluntarias al Señor e hicieron sin demora los preparativos para la edificación del templo. Cualquiera sea la tarea que nos llame a hacer a Dios. Los únicos que vivían cerca eran extranjeros, que habían sido obligados a establecerse en Israel tras el exilio de las tribus israelitas del norte. Podemos depender de su providencia para la provisión de los medios necesarios. Los extranjeros hacían lo que podían para evitar que los que habían regresado pusieran el pie en Jerusalén, porque les veían como rivales por el control de la región. Hubo una mezcla notable de emociones al echar los fundamentos del templo. Los que solo conocían la miseria de no tener un templo alababan al Señor con gritos de gozo. Los que habían regresado era que su patria ancestral, Jerusalén,
estaba arrasada. Una mezcla notable de emociones al echar los fundamentos del templo. Los que solo Cuando llegaron los exiliados, se conocían empezó a trabajar en el segundo templo. la miseria de no tener un templo, alababan al Señor con El libro gritos de gozo. Ezra describe la emoción que invadía el ambiente. Para ellos hasta este La gente fundamento contribuía con dinero para los les albañiles pareció y grandioso. carpinteros, y para comida, bebida y aceite para los hombres de Tiro y Sidón que traían cedro del Líbano por mar con el permiso del rey Ciro de Persia. Los sacerdotes, con sus ropajes, avanzaron con trompetas y los levitas con címbalos para loar a Yahvé. Pero quienes recordaban la gloria del primer templo y consideraban cuán inferior de alabanza porque se habían puesto los cimientos del templo. sería probablemente lloraban en voz alta. Tenían razón, y si lamentaban por el pecado no era la causa de este triste cambio. Hicieron bien. Aunque era malo echar sombras sobre el común gozo, ellos despreciaron el día de las pequeñas cosas y no fueron agradecidos por el bien que disfrutaban. Que el recuerdo de las aflicciones anteriores no ahoga el sentido de las misericordias presentes. Debemos agradecer los comienzos de la misericordia, aunque no sean perfectos. Pero quienes recordaban la gloria del primer templo y consideraban cuán inferior, el templo era la única fuente de alegría para los que habían regresado. El resto de su mundo era bien triste. Los únicos habitantes de Judea que habían quedado atrás, cuando los babilonios los invadieron, eran los campesinos más pobres. En esos momentos sus descendientes estaban a punto de morir de hambre y luchaban para arrancar alimentos a la tierra.